Buenas noches. Eh, Espero un poquito que llegue gente. Mientras tanto voy a explicar un poquito de qué se trata eso. Nosotros empezamos a ver una cierta dificultad en el tema de cómo los instaladores entienden su rubro principalmente. Y además vemos que muchos instaladores están buscando formas de aumentar sus ingresos, eh, teniendo en mano algo muy importante que ya es su rubro de instalación de polarizados. Y están partiendo para otras cosas, lavado, pulido y etcétera. ¿En qué vamos en eso? El cliente de autos, el cliente automotriz, es una persona que tiene su casa, tiene su living, tiene su hijo, y todos estos necesitan protección solar y seguridad. O sea, cada cliente automotriz que usted atiende tiene probablemente una, dos o tres necesidades del mismo rubro sin entender que se trata del mismo rubro. Y esa es la idea, que tú entiendas técnicamente, entienda de manera clara, pueda hablar con propiedad a su cliente y además aumente sus ingresos. ¿Ya? La idea es hacerlo en módulos. Estos van a ser 8 o 9, no estoy definido si son 8 o 9, pero la idea es hacerlo en módulos. Y esos módulos van a empezar, los tres primeros ya pueden identificar qué son. El primer módulo voy a hablar sobre el vidrio específicamente. El segundo módulo voy a hablar de la luz solar. El tercer módulo voy a hablar de lo que son las láminas de seguridad y control solar. Luego de eso entra nuestro rubro, que es cómo estas tres cosas se unen para poder generar beneficios para nosotros, instaladores, distribuidores, etcétera, y para el cliente que quiere que su vidrio o su casa o cualquier necesidad que tenga sea suplida. ¿Ya? Vamos a empezar por el tema de los vidrios. Eh, el vidrio es un material originalmente transparente, ¿ya? Tiene diferentes grados de espesor, tipos de vidrio, materiales que se impregnan en el vidrio, etc. ¿Qué es lo importante de eso? Que conozca el vidrio, porque finalmente nosotros tomamos el vidrio como algo ahí transparente y no es así. El vidrio tiene varias construcciones, varias formas de sujetarse, tiene varias formas de reaccionar con la luz solar y con el calor ambiente. Y entender lo que el vidrio hace nos hace entender lo que la lámina y lo que hacemos nosotros puede agregar o mejorar en el vidrio. Empecemos con los tipos de vidrio, ¿ya? Los tipos de vidrio son en primer lugar está el vidrio float. El vidrio float, o lo que conocemos como monolítico, es el vidrio más común. Tiene alta transmisión de luz visible y calor. No es seguro, porque al romper se rompen en cuchillas, ¿ya? Tiene baja resistencia térmica. Es más barato, obviamente, pero es muy utilizado. O sea, lo más probable es que la casa de cada uno de nosotros tenga un vidrio monolítico, ¿ya? Como ese acá, un vidrio float. Ese vidrio float tiene una, una propiedad solar y térmica casi nula. Entonces, finalmente nos sirve para que el viento y la intemperie y los bichos no entren en la casa más que nada. Luego de eso, la gente pregunta por qué se llama float. Eso hasta me dijeron, explica. El video float se llama así en casi todo el mundo, incluso acá en Brasil se llama video float también.
En Chile no sé por qué se llama monolítico, pero ese vidrio se hace de la siguiente manera. Se funde los materiales, se van escurriendo en, una, en, un, en un horno, salen de ese horno, empiezan a escurrir arriba de eh, estaño líquido en altísima temperatura, son 2000 Fahrenheit, son 1050 grados Celsius. Y por eso se quedan tan perfectos, porque arriba del estaño, el vidrio, tal como el aceite y el agua, se separan perfectamente, empieza a correr y ahí adquiere una superficie lisa. Por eso se llama video float. Y por esa razón los vidrios de hoy son muy distintos de los vidrios de muchos años atrás. Son prácticamente perfectos, sin defectos perceptibles y, y tienen esas propiedades porque de esa manera se puede agregar componentes, etcétera. ¿Ya? Eh, Luego viene el vidrio templado. ¿Qué es el vidrio templado? El vidrio templado es básicamente la diferencia entre el float y un tratamiento térmico en ese vidrio. Y es una mejora del vidrio. La misma manera que nosotros trabajamos para las mejoras del vidrio, cuando se templa el vidrio se está haciendo una mejora del vidrio. ¿Qué hace? Lo junta mucha energía porque le sube la temperatura y esa energía queda acumulada. Cuando se rompe de manera distinta. Y esa manera distinta en que se rompe es la principal razón por la cual es más seguro. No es 100% seguro, porque también genera daños, pero sí es más seguro que el vidrio float. También, después del vidrio templado, están los vidrios de control solar. Esos vidrios de control solar poseen tratamientos, ¿ya? Y ese tratamiento tiene pigmentos para absorber o reflejar o hacer algo con la luz solar, ¿ya? Como, por ejemplo, ese vidrio acá, reciben tratamientos para que son vidrios con control solar. Y están los vidrios Low-E. Low-E, ya vamos a hablar sobre eso. Son vidrios que tienen menos emisividad, transmite menos calor, son aislantes térmicos por naturaleza. No que sean 100% aislantes, pero tienen una capacidad de aislación térmica muy alta. Y esos son vidrios tipo Low-E. Por la forma que se rompen, se puede notar acá, aquí, el vidrio de arriba de la esquina está el vidrio normal, que cuando se rompe puede matar a alguien, matar a un niño, matar a alguien en el living que se pasó corriendo y golpeó contra una ventana, etc. Ahí están los de abajo, acá, los laminados, los vidrios templados, que se rompen en pequeños pedazos, tal como los de vehículos automotores. Y lógicamente están ahí insertos acá, pero vamos a hablar de eso ya un poquito más para allá. De los vidrios laminados, ¿ya? Pero es la forma distinta de que se quiebren y se rompan los vidrios. Y además, después de eso, están los vidrios Low-E. Los vidrios Low-E, que es ese de acá. Ese vidrio acá tiene bajísima emisividad. En realidad ese tiene baja emisividad, porque hay dos formas de tratarlo. Se trata de la misma manera que ponen metal en las láminas, se pone metal en el vidrio. Entonces hay una manera que se pone el metal en cuanto el vidrio está muy caliente, las capas de metal, plata, etc. Y luego eso se enfría junto con el vidrio, pero eso se llama hard coat. El hard coat es mucho más resistente a rayones, etc. O sea, sirven en un vidrio así. Sin embargo, no tiene tanta reducción en emisividad. Luego de eso está en el soft coat, que cuando ponen mucho más material metálico en sus capas y hacen con que sea mejor todavía versus la emisividad. O sea, tengan una emisividad menor. Y con esa emisividad menor tienen mejor
performance y en lo que significa rechazo de calor ambiente, transmisión de calor hacia ambos lados, ¿ya? Entonces está el vidrio float clarito, ese acá. Está los vidrios con los templados, que son el vidrio float tratado térmicamente. Están los vidrios con control solar, que en general tienen alguna capa metálica o color. Y ahí están los vidrios low E, que son un vidrio mucho más caro. Y ese vidrio tiene un tratamiento especial con camadas y capas y más capas de metal, plata, etcétera. Y eso hace con que ese vidrio tenga bajísima emisividad. O sea, además de reducir radiación solar, que después vamos a hablar sobre el tema, también reducen lo que es la transmisión de calor en el ambiente, que más adelante vamos incluso a hablar de cálculos de cómo eso acá puede ahorrar dinero para el dueño de la casa. Aunque sea un vidrio, en el vidrio sí el OI es bastante más caro, ¿ya? Luego, que ya sabemos los tipos de vidrio, ahora vamos a hablar sobre la construcción de estos vidrios. Cómo estos vidrios son construidos. Y ahí está en la próxima diapositiva, que están los vidrios laminados. Los vidrios laminados son, primero, los paneles normales, vidrio simple. Luego está el vidrio laminado. Tiene un polivinil butílico adentro. Y ese, uno que trabaja con auto conoce, que es el vidrio que está en el auto. Y son estos acá. Estos vidrios tienen adentro de ellos una capa de polivinil que hace con que cuando se quiebren tengan muchísimo más resistencia. Esos son vidrios de seguridad. Son seguros para las personas, para barandas, etc. Y todo lo que hacemos nosotros, y eso es importante, se basa en mejorar la performance de esto acá. Por lo tanto, ese vidrio laminado ya tiene una mejor performance que ese vidrio acá, que es el más común. Pero de todas formas, todo lo que hacemos nosotros es mejorar las capacidades técnicas y solares y de rechazo y todo lo que significa mejorar el vidrio, que es un material por sí ineficiente, débil y masivamente utilizado. El vidrio se usa, como ya estamos viendo, cuanto más caro, más vidrios. Hoy día de una manera mucho mayor de lo que se usaba antiguamente. Antiguamente la ventana de la casa era menor. La forma que se utilizaba el vidrio era muy acotada. De hecho, habían casas que no tenían vidrio, sino que tenían esas ventanas de madera que se abrían totalmente y cerraban. El vidrio se fue incorporando y hoy día hay edificios enteros de vidrio. Entonces, cuando uno toma eso como ejemplo, sabemos que el mercado, o sea, la cantidad de clientes potenciales y la cantidad de metros cuadrados potenciales para que nosotros trabajemos es infinitamente mayor que, por ejemplo, solamente los automóviles, ¿ya? Los automóviles estamos hablando de aproximadamente 2 metros cuadrados por vehículo. Si incluimos el parabrisas, estamos hablando de 2,8 a 3 metros cuadrados por vehículo. Tomen la molestia, llega en su casa, mida los vidrios de su casa y te va a dar cuenta de algo bastante interesante. Hay mucho más vidrios en su casa que en el auto. Y hay mucho, tú pasas mucho más tiempo y tiene mucho más valor para proteger dentro de la casa de lo que tiene en el auto. Sin embargo, nosotros miramos principalmente lo que es automotriz. Y hoy creo yo, podíamos y debemos mirar un poco más profesionalmente lo que son las residencias, negocios o la parte arquitectónica. Entonces ahí vemos el vidrio laminado. Luego de eso están los vidrios dobles, ¿ya? Normalmente se llaman vidrio doble
pero en Chile tenemos un nombre, se llama termopanel, ¿ya? El termopanel es un vidrio que se une al otro, dos capas de vidrio, ¿ya? Que se une al otro con un separador relleno con sal higroscópica para evitar la humedad. Como pueden ver acá, al lado de acá, ¿sí? Esas pelotitas son sal higroscópica, algo parecido con como eso que viene en las zapatillas, en las cosas que uno compra, y quita toda la humedad. No siempre poseen gas, en realidad casi nunca poseen gas, porque es mucho más barato solamente utilizar ese vidrio acá, lo vi en una de las caras, que usar ese vidrio y además poner el gas. Por lo tanto, los termopaneles con gas argón son mucho más caros y muchísimo más caros. El que ya trae en Lowy ya es caro y el que tiene gas argón es más caro todavía. Entonces, lo más común que tenemos nosotros son termopaneles como ese, que son clear, y termopaneles como ese, que son vidrios o espejados o ahumados y tienen dos caras, ¿ya? Eso es lo bastante utilizado, pero más caro, muy utilizado, y es lo que hoy día nosotros consideramos como un vidrio de alta performance. Y luego vamos a entender que no tiene tanta performance como imaginábamos, pero se vende bastante. Y nosotros tenemos que entender cómo funciona para poder mejorarlo y ofrecer nuestro producto, ofrecer cómo mejorar esos cristales, ¿ya? Y además están los vidrios triples, ¿ya? Los vidrios triples son vidrios que ese sí tiene mejor performance y si te fijan tiene 3 paneles. Incluso hay vidrios con 4 paneles. Lo mismo, separados con un separador perforado con sal higroscópica, con o sin gas, normalmente aire, pero también hay versiones con gas. Y eso sí afecta la forma en que trabajamos. Más adelante vamos a entender cómo calcular ese tipo de factor para evitar rupturas y que el vidrio tenga rechazo a la lámina y sufra con la lámina y pueda romperse, ¿ya? Eh, el DVH, que son los vidrios doble, o el DVH múltiple, que son los vidrios de 3 o más capas, son muy utilizados en muros cortina. Muros cortina son la forma que se llaman esas estructuras inmensas que están por fuera del edificio o pegadas casi al edificio, que hacen con que la pared de ese edificio sea hecha de vidrio. Normalmente, y digo por experiencia, están mal calculados. Mal calculados en el sentido de eh, cuando se pone por estética, no por control solar. Estética, quizás un ahorro energético de temperatura ambiente, pero por lo general es solamente por estética. Y al igual que la mayor parte de nuestros clientes, de nosotros, que a veces construimos una casa, encontramos hermoso que todo ese sol ingresa a nuestra casa, nos damos cuenta después que eso que hace bonita la casa, porque el vidrio es un elemento estético de altísimo uso, descubrimos que eso nos trae problemas, porque con esa luz vienen cosas que no queremos, como el calor, como el frío, cuando en invierno el calor ambiente se está perdiendo por las ventanas, entonces intentamos mejorarlo. Creo que se nota la razón porque le enseño el tipo de vidrio, es porque finalmente, y vuelvo a repetir, nuestro trabajo está basado en
mejorar la performance del vidrio. Olvidamos eso casi a diario y pensamos en oscurecerlo el vidrio, en dejarlo oscurito, en dejarlo más clarito, y a veces pensamos también en el tema de la radiación UV, pero en realidad hay mucho más que eso. Entonces, cuando entendamos eso, compremos eso, porque en realidad tú no puedes vender algo que no compras. Entonces, si tú no crees en eso y no entiendes sobre eso, porque eso no es ni siquiera un tema de creer, es un tema de conocer, tú no vas a tener la seguridad de enseñar a tu cliente que eso es algo importante, ¿ya? Luego de eso, vamos a echar un vistazo a las performances de estos vidrios en algunos factores, ¿ya? Primero, la transparencia. Intentamos poner los vidrios más transparentes, que son los más utilizados. Luego, el coeficiente de ganancia solar. El coeficiente de ganancia solar cuantifica cuánto calor del sol entra, ¿ya? Y eso es expresado del número 0 a 1, donde el 0 es totalmente aislado, o sea, sería un blackout, y el 1 es totalmente transparente, lo que es imposible porque un vidrio, ¿te acuerdas? Quien trabaja con autos sabe, un vidrio no es totalmente transparente. Ese vidrio acá, transparente, en realidad, si lo medimos, y es importante, voy a hablar un poco sobre las medidas, tiene 94.5, 94 de transparencia. O sea, ese vidrio no es transparente, ¿sí? Entonces, los vidrios más claros, que son lo normal, igual tienen mejor performance que no tener nada. El U-value o el factor U, que voy a trabajar en todo ese curso en watt por metro cuadrado Kelvin y no por BTU al pie cuadrado, que es la forma que solamente se trabaja en Estados Unidos. Porque cuando entiendes trabajas en BTU, tú estás trabajando exclusivamente para los gringos. Cuando trabajas en watt, tú estás trabajando para todo el resto del mundo. Por la razón esa que ellos trabajan con pulgada y todo el mundo trabaja con metros. Entonces, el valor U, el coeficiente de transmisión térmica, ¿ya? Cuanto más bajo el factor U, más aislante es el vidrio. Por lo tanto, lo opuesto a ese vidrio acá, que es transparente, sería ese vidrio acá, que es un vidrio de baja emisividad, ¿ya? Un vidrio low E. Sería algo como un high E, alta emisividad, y baja emisividad. Hay formas de mejorarlo con la construcción, sí. Cuando tú tomas un vidrio low E y lo transformas en un termopanel, entonces tú estás mejorando un vidrio que ya es bueno. Y luego, además, puede ingresar gas argón. ¿Cuál es el problema de eso acá? Costo. El costo de eso es alto. El vidrio, impregnar estos elementos al vidrio es caro. Impregnar color al vidrio es caro. Impregnar reflectividad al vidrio es caro. Mario, le explico. Voy a dejar eso que estoy hablando acá en un PDF para descarga, ¿ya? Mañana ya va a estar en la parte en americanfilms.cl, en donde dice tutoriales, ya va a estar ese módulo 1 para descarga, para que ustedes puedan leer también, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando tú tomas eso, que es un vidrio de alta performance, tú comparas con un vidrio común, ya empieza a ver las diferencias. ¿Y qué podemos hacer para mejorar eso? Para llegar a eso. O llegar a eso, un vidrio doble con low E, ¿ya? Y luego está, lo que estaba hablando ahora, la emisividad, ¿verdad? Esa es la emisividad. Normalmente el valor también va de 0 a 1, ¿ya?
El vidrio que emite menos calor tiene un valor más bajo, el que emite más calor tiene un valor más alto. Un, un aislante perfecto sería cero y una ventana completamente abierta sería uno. ¿Ya? Los vidrios normales, y ahora voy a pasar acá. Acá está eso, la comparación. ¿Ya? El vidrio siempre, voy a comparar esas cuatro cosas que hablé sobre los vidrios. Que la transmisión de luz visible, no estoy hablando todavía de la luz solar, pero es importante para que digamos de transparencia. Eh, el Solar Head Gain Coefficient, que sería el coeficiente de ganancia solar. El valor U y la emisividad. ¿Ya? Los transparencia, cuánto calor pasa hacia adentro por la luz. El U-value, que significa transmisión térmica, ¿ya? Que sería vidrio aislante o no. Y la emisividad. Si uno toma y mira el vidrio simple en su VLT, es el más transparente, incluso con los más claros tipo low-E, termopanel claro y termopanel con low-E. Cuando miramos el coeficiente de ganancia solar, que es el que cuantifica cuánto calor del sol está entrando, el vidrio simple deja entrar prácticamente todo, ¿ya? Por la luz. El vidrio simple con low-E ya tiene una emisividad menor, que es de un Solar Head Gain menor, que es de 0,7. El valor U es 5,1 y la emisividad del vidrio simple con low-E ya baja, pero mucho, a 0,15. Y ahora tomo ese vidrio low-E acá y comparo con el termopanel transparente o el clear. Él tiene una transmisión de calor por irradiación, que es el calor ambiente, altísima. ¿Por qué? Porque él no es baja emisividad. Entonces, aunque tiene una ganancia solar alta porque deja toda la luz entrar, tiene un valor U más bajo porque transmite menos, tiene una emisividad muy alta y eso hace con que las ondas sí ultrapasen, o sea, el calor sí se escapa. Mientras que un termopanel completo con low-E tiene, además de una ganancia solar un poquito más baja, un valor U muchísimo más bajo y la emisividad más baja todavía. ¿Ya? Eso comparando cuatro tipos de vidrios. Imagínate que estamos hablando de vidrios sin tratamiento de láminas ninguna. Entonces, la diferencia entre el vidrio simple claro y el termopanel low-E es absurda en cuanto a valores. Estamos hablando de 10 a 20 veces más. Entonces, cuando hablamos de ese valor absurdo, vale la pena ver cuánto de eso nosotros podemos mejorar ahorrando y no cambiando el vidrio, sino que mejorando el vidrio existente. Porque al igual que la mayor parte de la gente que compra un auto y de repente se da cuenta que su auto es muy chico para él y tú puedes vender el auto e intentar comprar otro, pero cuando tú pones el vidrio en su casa, si tú lo sacas, es muy difícil que tú lo vendas, por lo tanto tú estás perdiendo tu inversión y la gente tiene la tendencia de no invertir en algo que no va a recuperar nada, o sea, quebrar todos los vidrios de la casa y poner un vidrio de mejor eficiencia es muy caro. Entonces, entramos nosotros, intentar mejorar la eficiencia de los vidrios existentes, ¿ya? Hablamos de las comparaciones de la propiedad, ahora vamos a hablar de los tipos de sujeción de los cristales. El tipo de sugestión de los cristales, de sujeción, para nosotros sí es demasiado importante. Nos afecta directamente en nuestro rubro, porque la sujeción de los cristales, además de mantener el vidrio de manera correcta en su lugar, mantiene el vidrio alejado de los bordes o con dilatación suficiente para en caso de estrés térmico o dilatación no romperse. Entonces sí, para nosotros entender cómo la sujeción de los cristales afecta nuestro rubro
es importante porque para no tomarnos con sorpresas, ¿ya? De que el cliente nos mande, por ejemplo, las medidas de un vidrio y nosotros ciegamente calculemos eso solamente en el tema de la instalación. Y después nos damos cuenta de que nos metimos en un problema, ¿ya? Hay algunos tipos de sujeción que son más comunes, ¿ya? El principal que se está utilizando hoy día es el burlete. El problema del burlete es que se reseca, ¿ya? Y es importante hablar sobre eso. El burlete, que es una gomita, que se fijan acá en el diseño acá, de ese lado, eh, tiene pequeñas ondulaciones para sellar el vidrio. El burlete de goma, la goma expuesta al sol, se reseca, entonces tiene que constantemente ser cambiado o sustituido, ¿ya? Pero es mucho mejor lo que se utilizaba antes, voy a hablar también, pero ahí están los burletes de goma. Es importante que sepamos la diferencia entre un burlete y la silicona, por ejemplo, que es la otra forma de sujetar el vidrio. La silicona es un material inerte, normalmente se utiliza la acética, pero material inerte que mantiene el vidrio en su lugar con cierta flexibilidad, tal como los burletes, pero más flexible todavía. Incluso los vidrios termopaneles que se utilizan para construcciones de fachada, etcétera, cuando se utilizan dos, acá por ejemplo está la silicona, en realidad puede ser silicona estructural, PU, ellos se unen y mantienen la distancia y ese espacio vacío, tal como está la figura de arriba ahí, se rellena con ese. Entonces tiene esa cierta flexibilidad e impide que se choquen los vidrios. Y impiden que se choquen los vidrios con la estructura. Porque el vidrio al calentarse expande y al expandirse puede chocar contra la estructura. Entonces el estado de la silicona para nosotros es importante. Si esa silicona está bien aislada, es importante porque el vidrio va a estar en su lugar mientras trabajamos. Sí tenemos un problema con la silicona porque hay que removerla en gran parte del tiempo y es importante que entendamos que cuando removemos la silicona y no la sustituimos, en realidad estamos haciendo algo malo para nosotros. Ya voy a decir por qué. Está también los que son de sujeción directa a la estructura, o sea, los muros cortina. Y ahí están las formas en que se sujetan eso con la estructura. Pueden sujetarse por marcos de aluminio, a veces vienen incluso en paneles ya listos donde solamente se encajan y ahí tenemos harto espacio de dilatación. Pueden sujetarse por intermedio de esas arañas, ¿ya? Que ven acá, que son como botones de sujeción. Y, y eso sí es difícil de instalar. Cualquier cosa sobre el vidrio. Y normalmente estos vidrios deberían tener mejor performance, pero por un tema costo ponen vidrios como ese o triples y olvidan del sol. No es poco que vemos después de instalados un muro cortina, ponen una estructura adicional para sombrear el muro cortina, que son esas cosas con puntitos, etcétera. Justamente porque olvidaron el tema de que ingresando todo ese sol eh, va a dificultar también la salida del calor. ¿Ya? Y están el tercero, incluso conversando con un amigo hoy día, me dijo que en realidad no era un tipo algo importante, y sí importante porque nos deparamos con ese tipo de sorpresas casi a menudo cuando llegamos a una casa, que son la sujeción por masilla. La sujeción por masilla es un asco, por donde se mire, ¿ya? Ensucia la lámina, ensucia el trabajo, se quebraja, o sea, eso ya no sé incluso cómo todavía se usa y todavía hay para comprar eso, ¿ya? Pero la masilla
en realidad es algo que nosotros debemos evitar. Los fabricantes de lámina no dan garantía por instalación de goma silla porque casi con seguridad eso va a quedar contaminado. Y ahí llegamos después al otro punto, ¿ya? ¿Cómo eso afecta a nosotros? La sujeción de los vidrios, ¿ya? La sujeción de los vidrios afecta a nosotros por lo siguiente. No solamente están ahí para sujetar el vidrio a la estructura o sujetar el vidrio al marco. Está ahí para hacer una aislación. La aislación de humedad, viento y mugre. Cuando la goma está cortada, cuando la goma está cortada, cuando la masilla está quebrajada o cuando la silicona está fallada, por ahí entra humedad. Esa humedad entra porque para nosotros es importante saber que eso afecta a nuestro trabajo, ¿ya? La humedad entra y por adentro empieza a oxidar y pudrir prácticamente el pegamento. O sea, se empieza a despegar los bordes. La garantía que diste se va a la paila. ¿Por qué? Porque sencillamente el ambiente externo está tocando nuestra lámina que es de instalación interior. Incluso las láminas exteriores tienen sus detalles. Entonces, imagínate eso, ¿ya? Entonces, conocer eso, que son los vidrios, para nosotros es importantísimo. Si llegara el cliente y el cliente te dice, tengo un termopanel, ¿cuál termopanel? Yo no voy a decir que compren las herramientas caras que son necesarias. Voy a mostrar algunas ahora, que son importantes para identificar el tema de los vidrios. Pero si pueden, tengan la mayor cantidad de información respecto al vidrio al momento de instalar o de ofrecer un servicio, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. Si yo tomo ese vidrio acá, instalado, ese, entonces eso está sellado y no sé, porque un termopanel, sí tú puedes ver ahí el burlete de adentro, aunque no sabe lo que hay en el vidrio exterior, el vidrio interior. Pero en ese caso, cuando esté instalado, tú no sabes si es un vidrio laminado, es un vidrio simple, si es templado. Entonces hay máquinas para eso, ¿ya? Esa acá es una de ellas, se llama Strengthened Glass Detector, ¿ya? Ese de acá. ¿Qué me dice eso de acá? Como medición no me gusta mucho, pero sí me identifica si es un vidrio laminado o un vidrio simple. Me indica si es un vidrio templado o un vidrio float, monolítico, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. Ese vidrio acá es un vidrio normal. No voy a mostrar cómo funciona con el tema del vidrio float o templado, porque necesito hacer movimientos y la diferencia está en cuanto la luz y las ondas de las olas de fuerza reaccionan ahí. Entonces hay necesidad de estar moviéndolo en el vidrio para saber si es un vidrio templado o no. Pero en ese caso voy a mostrar primero el vidrio 1, vidrio sencillo, ¿ya? Es el vidrio, está instalado, no sé cuál vidrio es, no tengo idea cuál vidrio es. Entonces vamos a poner la maquinita, ¿ya? Si te fijas, ella está mostrando dos líneas, solamente dos líneas. Las otras de allá son reflejos, no, las dos líneas fuertes. Si yo pongo acá justito, voy a saber la medida, pero tiene como, no es muy exacta. Entonces ya sé que ese vidrio es un vidrio simple, ¿ya? Mira la diferencia cuando pongo esa maquinita en ese vidrio acá, que yo sé que es laminado, pero instalado no sé que es laminado. Mira cuántas líneas me mostró. 3. ¿Por qué? Porque está la línea de la primera cara del vidrio, la segunda cara y la tercera. O sea, desde afuera yo puedo saber que ese vidrio es un vidrio laminado.
y el peligro que un vidrio laminado puede para nuestro rubro es altísimo. Después vamos a entender por qué, ¿ya? Luego está un termopanel. Yo no tengo un termopanel laminado acá, pero tengo un termopanel sencillo, y con eso tú puedes ver ahí las dos líneas, el espacio vacío entre medio y las otras dos líneas, o sea, es un vidrio doble. Luego que yo descubro que ese vidrio acá es un vidrio laminado, porque así yo puedo verificar si tiene algún tratamiento térmico, porque en un edificio, a pesar de que aunque yo pueda mirar y tal, entonces tengo eso acá, que es una tarjeta de verificación Lowy o metal en el vidrio. Entonces acá voy a apretar el botón y él me va a decir si hay metal en el vidrio, ¿ya? Me dice que hay metal en la superficie número 2, o sea, la cara que está acá. Si yo doy vuelta y él va a me decir que está en la superficie 2. Entonces significa que la capa de metal está en el medio de ese vidrio. Entonces ya sé que es un vidrio metalizado, laminado. Con esa máquina yo puedo ver si es un vidrio templado, cosa que no es. Entonces es un vidrio que puede romperse porque es monolítico. Y está instalado. ¿Cómo sé el espesor de eso? Con eso, ¿ya? Lo calibro, le pongo para vidrio, porque ya sé que el vidrio es laminado. Lo cambio acá para vidrio laminado, modo vidrio laminado, multilaminado, que son 3, 4, 5 caras de vidrio laminado. Entonces voy a poner un vidrio laminado. Ok. Ups, acá. Guardar, ¿ya? Entonces ahora yo puedo hacer la medición, ¿ya? La medición para ver ese vidrio. Ups, acá. Ahora está, ponga en el centro del vidrio y aprieta la tecla Power. Ahí está tomando la lectura. ¿Qué me está diciendo ese vidrio? Está diciendo que es un vidrio estándar, el primer vidrio, con Lowy en la capa 2. ¿Ya? Y me está diciendo que tiene una capa de Lowy. Como tengo ese adhesivo acá, la medición no es muy exacta porque lo correcto es que ese vidrio esté en una ventana totalmente abierta en el medio. Voy a tomar de nuevo la medición. Y acá va a ser va a sacar la medición de tomando lectura. ¿Ya? El primer vidrio tiene 4 milímetros. ¿Ya? Lowy en la capa 2. Y el segundo vidrio tiene más 4 milímetros. Cuando miramos, 4 milímetros más 4 milímetros. Sabemos que es un vidrio laminado, 4 más 4, con metal duro en el centro. ¿Ya? Ese tipo de material deberíamos todos tener para poder trabajar con vidrio. Obviamente es mucho más fácil que preguntemos al cliente. Generalmente el cliente que invirtió en vidrios en su casa sabe. Entonces, a lo más tener ese de acá y poder identificar si el vidrio es laminado o sencillo ya ayuda montones. Y ya sabes también si es templado o no. Saber el espesor es más importante en ese caso acá. ¿Ya? Que ahí sí el cliente va a tener que indicar si no tiene cómo comprobar. Es decir, acá yo voy a cambiar la lectura porque sé que son vidrios normales. Entonces voy a cambiar la lectura a modo de vidrio laminado, vidrio normal, multilaminado no, laminado más Lowy, reflectivo. Entonces voy a poner acá en vidrio
normal. Guardar. Y ahí voy a poner para tomar la lectura. Tengo que poner con luz porque si no no toma bien la lectura. Y acá me va a mostrar que el primer panel de eso tiene 4 milímetros. ¿Ya? Él muestra ahí el separador A1. Voy a volver a la medición. Y el medio de los dos tiene 6,6. O sea, es un separador de 6. ¿Ya? 4 más 4 con separador de 6. O sea, eso acá en total debería dar 14 milímetros. Ahí vengo acá con una regla para estar seguro. Y acá está. Voy a poner desde el 10 que queda más fácil de mirar. Ahí. 14 milímetros. Justito, como pueden ver. Herramientas siempre son importantes, ¿ya? Así que lo de hoy es: conozcan el vidrio, sepan cómo se comporta, sepan cómo está sujetado y cómo eso afecta a su trabajo. El vidrio es la manera que nosotros tenemos para ganar dinero hoy día, ¿ya? El vidrio y la ineficiencia de él, ya sea en automóviles, ya sea en casa. La ineficiencia del vidrio es la ventaja competitiva que tenemos nosotros. Los vidrieros venden vidrios, nosotros los mejoramos, ¿ya? Tomen eso como regla. Pero el vidrio de mi casa igual no. El vidrio de tu casa es ineficiente. Nosotros tenemos algo que mejora. Y al conversar, hagan la prueba mañana. Ya, no empiecen a vender todavía sin saber todo porque si no van a perder, pero hagan la prueba mañana. Conversen con tu próximo cliente automotriz y hable sobre lo que pasó, que un niño golpeó y atravesó la ventana, como pasó hace 2 años atrás y apareció en el diario. Hable con él sobre el shower, qué sucede cuando tú te tropiezas dentro del shower y lo golpeas y ese vidrio, aunque es templado, lleno de cositos, te puede hacer daño. Converse con tu próximo cliente, entienda de él las necesidades que él tiene de control solar y seguridad para su casa. Vas a ver que entre 10 clientes que tú tengas de autos van a tener por lo menos un tipo de necesidad de lámina o polarizado para su casa. Obviamente ya entienden, quien ya está en ese rubro va a poder utilizarse de eso, pero cuando ustedes sepan con toda seguridad cómo ofrecerle la solución para su problema, que él ni siquiera se dio cuenta que había un problema tan grande, pero tú le vas a contar eso. Entonces cuando tú le enseñes la solución para ese problema, ese cliente va a ser un cliente de arquitectura y te va a agregar mucho más que, yo sé, que grabar una patente, que limpiar una patente mal grabada, que hacer un pulido, que va a agregar mucho más. La instalación de láminas y la mejora del vidrio, sobre todo para quien trabaja con el rubro automotriz, es un nicho y un negocio muy bueno. Es más complejo para quien trabaja con vidrio arquitectónico volver a instalar en autos. Pero quien trabaja con autos, pasar al rubro arquitectónico es mucho más fácil. ¿Ya? Eso es el primer módulo. Mañana, misma hora, vamos a hablar sobre la luz solar, sus espectros y qué esos espectros afectan el interior de los inmuebles, que en ese caso estamos pensando, ¿ya? Para luego entender cómo son construidas las láminas y cómo las láminas pueden mejorar eso acá para proteger de lo que vamos a ver mañana, con algo que nosotros vamos a ver después de mañana cómo se fabrica, para que el interior quede protegido y atienda las necesidades del cliente. Eso sería. Buenas noches.
Nos estamos viendo mañana.